Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Vamos a permanecer de pie, vamos a hablar con Dios antes de leer la Biblia. Oremos. Dios, entendemos que en verdad quieres usarnos, como dice esta canción. Es un gran misterio porque no nos necesitas, pero de alguna forma deseas no solamente rescatarnos del diablo y llevarnos al cielo, también en nuestras vidas quieres usarnos. Jesús, no lo merecemos, pero quiero que hagas esa transformación. Los que estamos aquí hoy, desde el más grande hasta el más pequeño, Dios, ayúdanos a serte útiles y productivos con nuestras vidas. Dios, si todavía pertenecemos al enemigo, rescátanos, te pido. Y los que estamos en tus caminos, oh Dios, ayúdanos a no ser flojos ni perezosos. Comenzando desde hoy, Dios, en este año 2025, toma control de nuestra voluntad y nuestros cuerpos y deseos. Úsanos en nuestra generación, te pido. En el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias. Para los nuevos, siempre los domingos estudiamos la palabra de Dios. Lo más céntrico de lo que hacemos es esto de abrir la Biblia y estudiar algo de la palabra de Dios. Aquí no quiero que me escuchen a mí, quiero que escuchen a Dios. Y por eso tocamos los temas que están en la Biblia, ¿verdad? Y no son mis temas, no son mis ideas, pero son las ideas que nuestro Dios nos ha dado. Y hoy vamos a 2 de Pedro. Siempre vamos a un libro y estudiamos poco a poco el libro. Terminamos el libro de Apocalipsis hace poco. Ahora estamos en segunda carta de Pedro, página 1274. Hemos leído y estudiado versículos 1 a 4. Antes de la Navidad estudiamos 1 y 2. La semana pasada 3 y 4. Y hoy, como forma de introducción, vamos de 5 a 11, pero ¿verdad? Vamos a más o menos saltar unos versículos y vamos a regresar en la semana venidera a tocar esos temas más profundos. Así que hoy es algo tal vez general, es como una introducción a lo que vamos a estudiar en las semanas venideras. Pero como pueden ver aquí, el tema de hoy es de tener una vida útil
y productiva para Dios. Y quiero comenzar con una pregunta. Si ves aquí en la pantalla la bandera de Canadá, si te pregunto, ¿por qué viniste a Canadá? ¿Por qué estás hoy en Canadá? ¿Por qué estás aquí en estos días en mi país? ¿Viniste a pasear? ¿Viniste a descansar? ¿Viniste a vacacionar? ¿Cuál es el punto de estar aquí? Y vamos a decir, pues cada uno, ¿verdad? El punto no es estar aquí turisteando, el punto es para trabajar, ¿no? Ese es el propósito de su presencia en Canadá. Sabemos que hay muchos que vienen aquí para turistear, es bonito poder hacerlo, pero hay un tiempo para vacacionar, hay un tiempo para trabajar. Y para ustedes ahorita están todos en temporada de sus vidas, meses de sus vidas para trabajar, no es el tiempo de descanso. Tal vez cuando regresan a México o Guatemala, como sea, va a haber un descanso, tiempo de vacaciones, qué bonito, pero ahorita no es el tiempo de andar así, es el tiempo para decir, ok, necesito trabajar y ser productivo en mi farma. Y esto es realmente cuando tú consideras los propósitos que Dios tiene para nosotros. No simplemente es de ir a la cruz, pagar tu perdón y perdonarte ya. Dios quiere usarnos en nuestras vidas. Desde el momento cuando nos perdona hasta el momento de nuestras muertes, Dios quiere usarnos con los años y las fuerzas que nos da. Es un misterio. Dios no nos necesita. Dios puede usar ángeles para llevar a cabo sus propósitos en el mundo, ¿verdad? Dios puede hasta usar, no sé, lo que quiera, árboles, aves, perros, como sea. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El pecado nos ha cambiado, pero quiere Él restaurarnos a como éramos en el jardín de la perfección. Y no lo podemos seguir perfectamente, pero Él quiere realmente usarnos. Ese es el punto principal de lo que vamos a estudiar hoy, de lo que Pedro decía a los miembros de las iglesias en aquellos tiempos. Esta carta es una carta escrita por Pedro. Y cuando tú piensas en los cementerios y cuando tú piensas aquí en las lápidas que encontramos en los cementerios, aquí en Canadá es un poco diferente que en sus países, ¿verdad? Se ven un poco diferente. Hay un lugar donde ponemos los nombres y a veces ponemos aquí también algunas frases que describen las vidas de las personas o nuestras esperanzas para ellos. Muy famoso en inglés, rest in peace, RIP. ¿Pero qué significa esto? Rest es descansar, in peace, en paz, que descanse en paz, es lo que quiere decir esto. Y es bonito pensar en el alma de la persona que ya falleció, decir, espero que esté en el cielo, que descanse en paz. Sabemos, la Biblia dice, que los que se mueron no perdonados por Cristo no descansan, nunca. Es decir, cuando sus cuerpos están allá, sus almas están en otro lado, sufriendo eternamente. Y por eso vino Jesús, porque no quiere que terminemos así. Quiere darnos la opción de pasar la eternidad con Él. Pero hay otros aquí, por ejemplo, no dice el nombre aquí la foto de una señora, pero dice una señora noble, buena, heroica. Hablando de esta señora, si los miembros de la familia pensaban eso de su mamá o de su esposa, una esposa o una madre noble, una mujer noble, buena, heroica. Dice, es bonito decirle, tu familia dice esto acerca de ti después de tu muerte. Aquí, hablando de un hombre, dice, el querido esposo y padre, querido, decir, así mi familia piensa en mí, querido. También dice, hombre de 1000 voces. No sé, porque tal vez hablaba mucho, quién sabe, o tiene una voz muy fuerte, voz de mando, quién sabe, pero es lo que dice acerca de él. Algunos a veces dicen cosas chistosas. Aquí dice, él fue un necio, pero Julia lo amaba. Es lo que dice aquí.
en ese lápiz de este señor. Y es bonito pensar que después de mi muerte mi familia va a hablar bien de mí. Qué feo sería si ellos dijeran otras cosas. Era un necio, un terco, horrible, malo. Nadie lo quería. Imagínate, sería bien horrible tener esa clase de cosas. Pero en verdad, no cuenta tanto de lo que dicen o piensan las personas, porque a veces se equivocan. Lo que cuenta más es que la opinión de Dios. ¿Qué es lo que Dios dirá de nosotros? Realmente la pregunta para nosotros hoy. ¿Qué piensa Dios de ti hoy? En verdad, ¿qué piensa Dios de tu vida? ¿De cómo eres hoy? ¿Qué dice hoy acerca de ti? Dice cosas así: anda lejos de mí. Todavía pertenece al enemigo. Dice, es ciego. Dice él, es un necio. Dice él, es un flojo, un perezoso en las cosas espirituales. O dice otra clase de cosa. Es alguien que me ama de corazón. Es alguien que me busca. Es alguien que habló conmigo hoy en la mañana. Es alguien que dice que mi palabra es preciosa. Es alguien que me es útil y productivo. ¿Qué dice Dios de nosotros y qué piensa? De eso está hablando Pedro en su tiempo, a la gente de su tiempo. Y habla de eso también, lógico, para nosotros. Entonces, hoy vamos a considerar esos versículos bajo el tema esfuércense, porque es una palabra que aparece varias veces. Seguir a Dios es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Es una decisión que tomamos, definitivamente. Y vamos a ver rápido 8 cosas de esos versículos, pero como decía, ciertas cosas de esos versículos vamos a saltar porque quiero en las semanas venideras como profundizarnos un poco más. Porque sobre todo también, yo quiero terminar mi vida escuchando las palabras de Dios, la palabra de Dios a mí diciendo, Wilfredo, bien hecho. Y es una lucha para mí, serle útil. Y para ustedes que están aquí, también quiero que escuchen esas palabras de Dios. Bienvenido a tu hogar, bienvenido a casa, al cielo. Me has servido con tu vida. Es lo que quiero. Es lo que Pedro también quiere de ellos. Así que esas 8 cosas, vamos a comenzar en lo que estudiábamos la semana pasada, versículo 3. Porque no todos estuvieron aquí, pero siento que es algo fundamental de lo que tenemos que estudiar hoy. Así que rápido, versículo 3. Vamos a leer aquí. Dice, su divino poder, el poder de Dios, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido, y estudiamos esto la semana pasada, nos ha concedido, ¿qué dice? Todas las cosas que necesitamos para ¿qué? Vivir como Dios manda. ¿Okay? Hace 8 días estudiamos esto, es decir, cuando Dios te perdona, cuando Dios te salva, te da todo lo que necesitas para vivir la vida que Él pide de ti. Y a veces el enemigo dice que no es posible seguir a Dios. El enemigo nos convence que para mí esa clase de vida es imposible, no puede ser una realidad. Es lo que el enemigo nos convence, pero no es cierto, es una mentira que viene directamente del infierno. Dios nos da todo lo que necesitamos en nuestras vidas, en nuestra realidad, para seguirlo. ¿Fue a la cruz para perdonarnos un 50%? Un 100%. Lo que hizo la cruz nos perdona al 100%.
Dios, cuando nos da entendimiento y nos arrepentimos, nos perdona al 100 y luego nos da el Espíritu Santo, nos da su palabra, nos da la iglesia para ayudarnos a seguir adelante en sus caminos de Él. Dios nos da todo lo que necesitamos para seguirlo. ¿Okay? Es muy importante, es lo primero. Segundo, hablamos de esto, es versículo 4. Dios nos ha dado preciosas y magníficas promesas. Versículo 4 dice, así, Dios nos ha entregado sus ¿qué? Preciosas y ¿qué? Magníficas promesas. Para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. El punto principal es esto. Con el conocimiento que Dios nos da con su palabra, podemos escaparnos de la corrupción del mundo, porque el mundo realmente está corrupto, está muy corrupto, y tenemos malos deseos, pero con el poder de su palabra, eso es el punto. Con el poder de la palabra de Dios, las preciosas y magníficas promesas, podemos escaparnos de lo malo y podemos seguirlo a Él. Así que esas son las primeras dos cosas en forma de repaso de la semana pasada. Pero el versículo 5, lo de hoy, dice, precisamente por eso, la palabra que sigue es el tema, ¿okay? Esfuércense, dice. Y eso es lo que vamos a dejar para la semana que viene. Varias cosas menciona aquí. Esfuércense por añadir a su fe, luego ¿qué? Virtud. Y a su virtud ¿qué? Entendimiento. ¿Y el entendimiento qué? Dominio propio. ¿Y el dominio propio qué? Constancia. ¿A la constancia qué? Devoción a Dios. ¿Y devoción a Dios qué? Afecto fraternal. ¿Y el afecto fraternal qué? Amor. ¿Ok? Esas son cualidades que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Y en las semanas las semanas venideras quiero profundizar un poco más en el significado de sus palabras, lo que significan, lo que son, cómo tenerlos, cómo hacer que Dios, hacer que esas cosas crezcan en nuestras vidas. Pero vamos a dejar esto por un momento. Versículo 8 dice algo bonito, dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán ¿qué? Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, eso es número 3. Esas cualidades los harán crecer. Y la semana pasada hablábamos de esto. Que un niño, por ejemplo, mis nietos, hoy pueden ver a mis 5 nietos aquí, están pequeños. Y a lo mejor si regresan una semana se van a ver iguales. Y si regresan a lo mejor en 2 semanas más se van a ver iguales. Pero si regresan en un año, primero Dios parecerán algo diferentes, ya más grandes, ¿no? Ya más maduros. Si tú regresas en un año y la niña que estaba aquí caminando, si todavía está así del mismo tamaño y si no ha crecido nada, tú vas a decir, ¿qué pasó con tu nieta? No ha crecido. Sigue igual. Y eso es el punto de lo que Pedro está diciendo. Tiene que haber un crecimiento espiritual en nuestras vidas. No es suficiente decir, yo creo en Dios, o tengo fe en Dios. Tiene que haber algo de fruto, crecimiento, más madurez. ¿Qué es lo que Dios ha visto en tu vida en el último año? ¿Estás en un nivel espiritual ahora igual que el año pasado? Si es así, hay un problema. Si estás más bajo, definitivamente hay un problema. Debemos estar ahora más maduros, con más fruto, más productivos para Dios que hace un año. Entonces, con esas cualidades, dice, nos harán crecer en el conocimiento de nuestro Jesús. Y luego dice algo muy bonito, número 4, el resto del versículo. Vamos a leer todo el versículo para que podamos verlo en su contexto. Versículo 8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean ¿cómo? Inútiles y improductivos. Exacto.
evitarán que sean inútiles e improductivos. Y por eso hablaba de la opinión de Dios acerca de nosotros. Imagínate llegar al último día de tu vida, estamos en presencia de Dios y Dios, si Dios diría de nosotros, Wilfredo me es un inútil, no ha tenido una vida productiva. Pues imagínate si tu patrón pensaría eso de ti. Pues no sería bueno. Pero imagínate Dios, Cristo que nos rescató del territorio de Satanás, nos salva para algo. No simplemente nos salva para cambiarnos, para rescatarnos del pecado, no para que sigamos en el pecado, es para que le sirvamos con nuestras vidas. Ese es el punto. Entonces, versículo 9 dice que con esas cualidades no serás ni ciego ni olvidadizo. Entonces, ¿quién quiere ser así? Versículo 9 dice esto: en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya que ni ve. Y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Si tú dices, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, Dios me ha perdonado, pero si tú sigues en tu pecado, está diciendo, ni ves. Y dice, tan corto de vista que ya ni ves, y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Cristo nos salva de nuestros pecados, no para que sigamos en ellos. Entonces, versículo 10 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense, otra vez la palabra, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, quien los eligió. ¿Ok? Entonces, quiero que, eso es número 6, quiero que veamos, Dios es quien nos llama, Dios es quien nos elige. No sé si conocen la historia de Moisés. Cuando Moisés vio la zarza ardiente en el desierto, y eso lo trajo, y vino a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué no se consume? Y desde ahí Dios le habló, y Dios le dijo, Moisés, yo te he escogido a ti, para que tú vayas a hablar con el rey de Egipto, para que guiaras a mi pueblo de allí de Egipto. Ya no quiero que sigan en su esclavitud allá, yo los quiero rescatar, y te he elegido a ti, te he llamado a ti, te he escogido a ti, para que tú los guiaras de allí para traerlos a la tierra prometida. Y Moisés dijo, Dios, yo no puedo, no soy capaz, eso es mucha responsabilidad para mí. Y Dios le dijo, pero yo te he escogido, Moisés. Moisés, tú eres la persona indicada para ese trabajo. Y Moisés le dijo, pero Dios, ni hablo bien. Es que no puedo hablar bien. Y pasar antes del rey, no. Y Dios le dijo, Moisés, ¿quién te creó? ¿Quién te dio la boca que tienes? Fui yo. Y si te he escogido, te ayudaré. Mira, hablando así directamente, si tú dices, yo entiendo que Jesús murió en la cruz por mí, he vivido los efectos del pecado, el pecado es horrible y termina en el infierno, no quiero estar ahí. Si tú le has dicho a Dios, Dios perdóname, es porque Dios te ha dado esos deseos. Y Dios te quiere ayudar en tu vida. Eres, como dice aquí, llamado y elegido por Él. Como la canción que cantamos hoy.
Señor, tú me has llamado para servirte. Dios sigue llamando a personas en nuestros tiempos para servirlo. Esos 15,000 jóvenes en la conferencia. Uno de los mensajes céntricos es: el mismo Dios que ha existido siempre en cada generación llama a personas a seguirlo. Y quiero que veas quién te ha llamado es Dios. El Dios que te hizo nacer en México, en Guatemala, en Honduras, en Canadá, en Estados Unidos, en Holanda, donde sea, te ha traído aquí hoy y te ha dado entendimiento de su voluntad. Y si te nace seguirlo, Él te dio esos deseos y Él te ayudará. Es muy bonito. Número 7 sigue diciendo, versículo 10, dice así: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, luego ¿qué dice? No caerán jamás. Vuelvo a decir lo que muchos me dicen: Wilfredo, yo no puedo seguir a Dios porque temo fallarme, temo caer. Y mira, si caemos, porque ¿quién escribió este libro? ¿Cómo se llama? Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Cayó algo fuerte, pero Dios lo levantó. Cuando dice no caerán jamás, está diciendo, no es decir que te vas a caer y te vas a mantener ahí en el piso. Dios levantó a Pedro y Dios te levantará a ti. Cuando en verdad estás en los caminos de Cristo, Cristo te ayuda a terminar bien. Tal vez tú conoces lo que es en algún momento estar en los caminos de Dios y después caer. Tal vez es simplemente el hecho de estar aquí hoy es porque Dios te está levantando otra vez, ¿verdad? Porque es lo que Dios hace. Y Dios seguirá haciéndolo. Versículo 11. El último punto. Llegarás a la gloria. Dice, si hacen esas cosas no caerán jamás, versículo 11. Y se les abrirán de par en par las puertas del ¿qué? Del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo que Pedro quiere más que nada es que las personas de su tiempo también terminen bien. Como decíamos cuando comenzamos ese estudio de Pedro, eso fue escrito por Pedro justo antes de que se muriera. Es decir, son como sus últimas palabras. Él está pensando en el cielo. Él está pensando, pronto estaré allá. Y también quiero que ustedes lleguen a estar allá, pero útiles y productivos, para que escuchen de la boca de Dios, bien hecho, bien hecho. Entonces, en las semanas venideras vamos a hablar, vamos a profundizar un poco más sobre estas cosas que están aquí en versículos 5 y 6 y 7, porque también esto es mi oración y mi anhelo para mí y para ustedes, de tener vidas productivas y útiles para Dios. Entonces, hoy quiero terminar pensando en unas preguntas. Número 1 simplemente es esto: ¿perteneces a Cristo? Nadie nace del lado de Cristo. Necesitas en algún momento responder con fe a las promesas de Dios. Dios dice, si te arrepientes, yo te perdono. Y llegas a ser parte de mi nación, de mi reino, de mi lado, de mi familia. Lo has hecho. Y si lo has hecho, le eres productivo. Le eres útil con tu vida. Y jamás debes pensar, solo puedo serle útil a Dios cuando estoy en México. O solo puedo serle útil cuando estoy en Guatemala. No es así. Ahora que estás aquí, Dios quiere usarte a ti ahora. Donde estás en estos días. Y rendirás cuentas también
por lo que haces en tu tiempo en Canadá. Entonces, mi oración por mí y por ustedes es que en un año, cuando comenzamos otro año, podremos decir, con la ayuda de Dios, en el año 2024, 2025, ha habido avances. Dios ha hecho tal vez cosas difíciles en mi vida, pero siento que en medio de esas cosas difíciles me ha usado. Y me está usando. Por lo menos en esta semana venidera, quiero que hables con Dios en oración para preguntarle, ¿qué opinas de mí? Así honestamente, hablando con Dios en tu corazón. Pues, ¿qué piensas de mi vida? Dios, si en algo no ando bien, por favor, corrígeme. Si en algo soy flojo o perezoso, no quiero ser así, Dios. Y muéstrame. Y siento con corazones así, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, para su honra y para su gloria. Vamos a terminar con una oración hoy. Jesús, gracias te damos. Lo que quieres hacer con nuestras vidas es algo que no merecemos, pero ese es tu plan. Dios, ayúdanos aquí, cada uno de nosotros, buscar tu rostro. Si en algo andamos mal, desobedientes, flojos, tercos, Jesús, corrígenos. Si alguien está caído, levántalo. Dios, si sentimos débiles, danos fuerzas. Si nos sentimos cansados, danos ánimos. Si el enemigo nos tiene vencido, Jesús, sálvanos. Esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues ahora vamos a cantar, vamos a ponernos en pie para cantar 414. Oh Cristo, anhelo agradarte. Vamos a ponernos en pie para cantar esta canción. Somos en 414. Oh Cristo, anhelo agradarte. Tú que has hecho